¿Quién es al que se le reveló el misterio en toda su plenitud? Al apóstol Pablo. Y con esto voy a terminar. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 9. Este es el mensaje que Pablo predicó. Y si hay un personaje que ante cristianos y ante judíos es muy mal entendido, es muy incomprendido, es Rav Shaul. ¿Por qué? El apóstol Pedro, imagínense, el apóstol Pedro que vivió, que era contemporáneo de Pablo, de Yeshua, el apóstol Pedro dijo, las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Si Pedro, que fue contemporáneo de él, que sabía mucho más de la fe hebrea de lo que muchos de nosotros llegaremos a saber, dijo, las cartas de Pablo están difíciles, porque fue un rabino altamente educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de Israel. Es un rabino a quien se le reveló un misterio muy, muy grande, que describe en Efesios capítulo 3. Misterio que se ha mantenido oculto. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Eso ante la mente hebrea, ante la mente judía, es una cosa rarísima. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que los gentiles tienen que ver con los pactos de Abraham? Eso no es cierto, eso no puede ser. Porque es dado a Abraham el pacto. Pero Pablo supo algo que ha de darse a conocer en estos últimos tiempos. Y vean lo que dice Hechos capítulo 9. Vean lo que dice Hechos capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, versículo 10, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre de él? Yeshua, Dios de salvación, en presencia de quienes, de los gentiles y de reyes. Ahora lo pueden conectar con Génesis capítulo 17, naciones y reyes. ¿Y qué dice después? Y de los hijos de Israel. Y ahí hay un pequeño problema. Ahí hay un monje encerrado. Y de los hijos de Israel. Si tú lo lees así, no conectas esto con Génesis 17. Porque dice gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando como de tres grupos diferentes. Pero si pudiéramos ver esta y en el griego, ¿qué palabra es? Es la palabra te en griego, que en otras partes se traduce, y de hecho es más exacto traducir como ambos. Y eso es una gran diferencia. Instrumento escogido me es Pablo, Shaul, para anunciar mi nombre, Yeshua, Dios salva a su pueblo, en presencia de gentiles y reyes, naciones y reyes, Goim y Melahim, naciones y reyes. Génesis 17, ambos hijos de Israel. ¿Con este versículo es suficiente para convencerlos? Yo creo que no. Les voy a dar un versículo más. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Pablo está siendo perseguido.
Porque dicen que está predicando a los gentiles y está metiendo a judíos, y está convirtiendo gentiles, pero rápido. O sea, está en su afán de traer a gentiles y ya dice, ¿saben qué? Miren, lo de la circuncisión, ahí luego, tranquilo, ahorita entren y luego lo circuncidamos, no hay problema. Porque había muchos, sí están entrando, pero circuncídalos siquiera, son unos paganos, idólatras. No, denle chance que entren. Son ya hijos de Israel, déjenlos que entren. Hay una discusión ahí porque en el capítulo 15 de Hechos hay una discusión porque hay muchos que dicen, bueno, está bien, hay que aceptarlos, pero espérate, circuncidarlos, que empiecen a cumplir todas las leyes judías. Entonces se arma una discusión, una polémica. ¿Por qué? Porque era hacer conversiones masivas y las autoridades estaban pero asustadísimas. ¿Por qué? Porque si a algo le temía el pueblo judío en ese momento, y siempre le ha temido, es a la asimilación. Empezaron a meter gentiles. Entonces empiezan a deliberar qué vamos a hacer. Pues bueno, que se circunciden y que guarden toda la ley, toda la halajá, toda la tradición oral. Dice, oye, espérate tantito. Y por eso tiene una discusión Pablo con Pedro ahí en el libro de Gálatas, que dice, oye, si tú que eres judío no vives como judío, ¿cómo quieres que estos gentiles que no nacieron así ya empiecen a hacer toda la vida judía? O sea, no está tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a deliberar y Jacob se levanta, que es uno de los principales, y dice, no pongamos obstáculo, no pongamos tropiezo a estos que están acercándose. ¿Por qué? Porque está escrito que en los posteros tiempos Dios ha de levantar el tabernáculo caído de David. Pregunta, ¿qué tiene que ver la profecía de Amós con respecto a la restauración del tabernáculo caído de David? ¿Qué tiene que ver con las 12 tribus? ¿Qué tiene que ver eso con los gentiles? Nada, a menos que entiendas que estos gentiles que se están acercando al Mesías son los descendientes de Abraham que se perdieron y que están volviendo como nosotros. Y que el pastor de Israel los está trayendo de vuelta. Y que el Espíritu de Dios está soplando sobre los huesos secos. Y que están restaurándose, están levantándose. Un ejército grande en multitud, incontable. Ezequiel capítulo 37. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 26? Nadie le entendía a Pablo. ¿Por qué? Porque dijo el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué nadie le entiende a Pablo? Porque nadie le entiende a los profetas. Porque nadie estudia la Biblia. Porque a nadie le importa la Biblia. Porque cada quien andamos muy ocupados en nuestros negocios, en la vanidad de la vida. Y a Pablo lo estaban acusando de apóstata, lo estaban acusando de hereje, lo estaban acusando de hacer el judaísmo una religión light, lo estaban acusando de meter gentiles al templo, lo cual estaba prohibido. Y llega el momento en que Pablo no se podía defender porque nadie sabía nada. ¿Qué se va a poner a defender? O sea, los profetas no van a entender, pero hay un momento en que puede presentar su defensa ante un hombre que conoce los profetas llamado Agripa, capítulo 26 del libro de los Hechos. Y vean lo que le dice Pablo a Agripa. Perdónenme que me esté tardando tanto, ya me dijeron 5 minutos, pero si no cierro esto, no se va a entender. ¿No hay problema? Ya 2 horas más y horas de llegada. No, 10 minutos más y termino. Pablo se presenta ante un hombre llamado Agripa, y vean lo que dice. Verso 1, vamos a leer desde el verso 1. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y le dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Se dan cuenta? Con paciencia. Escuchen, con paciencia. Verso 4, dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, verso 6, esto es clave. Y ahora, ¿qué dice? Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio.
Ahí está diciendo el por qué está siendo juzgado. Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál promesa? Tu descendencia será como las estrellas en multitud. Y vean lo que dice, verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, ¿quiénes? Nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí viene... la clave que dice. ¿Qué? Verso 8. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Quiénes son esos muertos? Los huesos secos, los muertos de Efraín, las tribus muertas en sus pecados, en sus delitos. ¿Cómo puede Pablo tener la seguridad, y tú y yo podemos tener seguridad, que Dios ha de resucitar a los muertos de Israel? Porque ya se llevó a cabo las primicias de la resurrección. Porque el primogénito de entre los muertos ha resucitado. Aquel que se le dio la primogenitura. Aquel que ha de traer de vuelta a Israel. Aquel que ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Murió y resucitó. El primero de entre muchos que han de resucitar. Y en él se anuncia salvación a todas las naciones, porque Israel está sembrado en todas las naciones. Y si tú estás escuchando su voz, él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y quizás a ti se te había dicho que eres, aún creyendo en él y aún habiéndole entregado tu vida, aún se te había dicho que tú eres un gentil. Pero ¿qué le dijo Pablo a los efesios? Ustedes que en otro tiempo erais gentiles. Si dice ustedes que en otro tiempo erais gentiles, ¿qué quiere decir eso? Ahora ya no lo eres. Gentil es equivalente a pagano, a idólatra. Ustedes que en otros tiempos no eran pueblo, ahora son pueblo. Dios envió a su Hijo para traer de vuelta a su pueblo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Santiago capítulo 1 verso 1. Están dirigidas a quienes. Tú siempre y yo siempre había leído, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Hasta cantábamos la canción de Marcos Witt. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Cantábamos esa canción, la cantamos. Y si tú lees esa carta donde está escrito ese texto, la carta de Pedro, el primer versículo, dice, a los expatriados en la dispersión. Si tú lees Santiago 1, habla de las 12 tribus que están regadas en todo el mundo. El mensaje del Mesías es para las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en el mundo entero. Y que en los últimos tiempos se ha de descubrir este misterio. Y si tú cuando estabas lejos, el Padre corrió a echarse a tu cuello y abrazarte. ¿Para llevarte a dónde? Ha llegado el momento de volver a casa. Un gran ejército, y poder injertarnos a esa nación de la cual fuimos desarraigados. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Salid de Roma. Si te pones a pensar las implicaciones que este mensaje tiene, te aseguro que no vas a poder dormir. Hay tanta levadura que quitar aún de la cristiandad. Y yo quiero cerrar esta noche con la profecía con la cual comenzamos, la profecía de Abdías, que habla de que antes de que venga el día del Señor, las ciudades del Negev serán pobladas
por la cautividad de Jerusalén.